compañeras, por la tarde vamos a trabajar la primera práctica. Entonces, por favor, quisieran que estén presentes acá. ¿Ya? Siguiendo con la secuencia de las clases anteriores, habíamos hecho toda una retrospección histórica de cómo fue surgiendo los primeros documentos vinculados a la defensa de los derechos humanos a nivel internacional. Ahora, lo que vamos a tratar de delimitar es algunos conceptos jurídicos vinculados a los instrumentos internacionales. Ustedes pueden ver en el PowerPoint que hemos hecho ahí un esquema de diferentes conceptos que a veces pueden confundirse cuando se habla de instrumentos internacionales. O sea, instrumentos internacionales, legislación internacional, codificación internacional, marco normativo internacional, y hay términos jurídicos que marcan distinciones. ¿Qué cosa es una declaración? ¿Qué cosa es un convenio? ¿Qué cosa es un pacto? ¿No? ¿Cuáles son los matices? ¿Es igual? ¿Son sinónimos? ¿O en qué se diferencian? ¿No? Entonces, estas delimitaciones es justamente lo que me ha llevado a mí tratar de precisar, ¿no? Para que al momento que ustedes puedan leer con detenimiento no tengan complicación de qué es lo que se está realizando. Y estos conceptos lo hemos dividido de la siguiente manera. Primero, por ejemplo, el tema de las declaraciones, ¿correcto? Lo que podemos visualizar rápidamente ahorita a nivel internacional es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿correcto? La declaración debiera de ser un instrumento que contiene recomendaciones de política sobre un tema determinado, no son de obligatorio cumplimiento. ¿Correcto? Señores, esto es una declaración. ¿Correcto? Ahí la característica que resalta primero es un instrumento orientador que recomienda sobre políticas determinadas vinculadas a derechos humanos. Y la segunda característica, que la naturaleza jurídica de este tipo de declaraciones es que no son vinculantes jurídicamente. Por lo tanto, los estados no están obligados a dar cumplimiento de acuerdo a los contenidos que se establecen en la declaración. Sin embargo, las declaraciones en el campo internacional tienen un peso, tienen un valor, ¿correcto? Y ese valor, justamente ese peso, es lo que se conoce como fuerza moral y, sobre todo, que su campo de aplicación es en el ámbito universal. ¿Correcto? De tal manera de que esto nos puede llevar a una primera definición. El ejemplo típico es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ok? Fue dada como una aspiración, como un ideal, que lo vamos a ver más adelante. Se plasmó todo un conjunto de políticas vinculadas a los derechos humanos como aspiración suprema, ¿no? Y los estados se comprometieron, ¿no? A suscribir esta declaración para hacerla parte de sus políticas como esa aspiración, pero que desde el punto de vista de la naturaleza jurídica no entra en la categoría de exigibilidad o de cumplimiento obligatorio. ¿Ok? Al contrario, repito nuevamente, los tipos de declaraciones tienen una fuerza más de índole moral y de peso. Por eso cuando antes analizábamos, por ejemplo, el tema de los gobiernos, y ustedes con mucha preocupación decían, bueno, profesor, pero ¿qué pasa? Pues? ¿Qué hace la comunidad internacional? La comunidad internacional finalmente condena moralmente.
un peso en el ámbito de la Las convenciones. Vamos viendo las diferencias. Las convenciones sí son instrumentos de carácter vinculante. ¿Correcto? Es decir, con efectos jurídicos para los estados, que las ratifican o que se adhieren al tratado. Los estados deben formalizarla internamente de ratificación o de adhesión. ¿Correcto? Entonces, acá podemos ver la diferencia, ¿no?, sustancial entre declaración y convención. En la convención sí se establece un vínculo jurídico, llamemos de naturaleza contractual, en el ámbito internacional. Los estados finalmente asumen la suscripción de los diferentes convenios internacionales y por lo tanto la suscriben, la ratifican y estas son mediante procedimiento constitucional internamente del país, ¿no?, aprobadas ante el Parlamento no competente. ¿Correcto? De tal manera que en el tema de las convenciones ya podemos también asociar y recordar rápidamente que las convenciones que se han firmado han sido ratificadas por el Estado peruano, desde la Convención Americana sobre Derechos Humanos hasta otro tipo de convenciones vinculadas a categorías de derechos, derecho de la mujer, pueblos indígenas, de la niñez, etcétera. Pactos. Ya. Los pactos son documentos de carácter jurídico. Generan vínculos de carácter obligatorio para los estados que lo ratifican. Los estados que lo aceptan son los estados partes y por esa calidad adquieren compromisos que tienen que cumplir. ¿Correcto? Después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se dieron los pactos internacionales. Y los pactos internacionales que conocemos y que han quedado marcados, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este es el ejemplo más visible al concepto de lo que es propiamente el pacto. ¿Correcto? Los estados, ¿no?, asumen estos compromisos, esta categoría de derechos, se comprometen como Estado parte del pacto suscrito, ¿no?, a observarlas, a cumplirlas, a mejorarlas, ¿no?, y a informar ante las instancias pertinentes el grado de avance en el cumplimiento de los derechos contenidos en el pacto. ¿Correcto? Entonces, acá sí hay un mecanismo, llamemos convencional, jurisdiccional, donde los estados tienen que periódicamente informar del avance de esto. Repito, los estados que los aceptan, ¿no?, la suscripción, son los estados partes, por eso se denomina estados partes. Y por esa calidad tienen compromiso que tienen. Protocolos. También. Los protocolos también es un concepto jurídico que lo vamos a ir viendo, ¿no?, para ir entendiendo cuál es su función y su naturaleza que tienen los protocolos. Son documentos complementarios de las convenciones o de los pactos. ¿Correcto? Por su naturaleza jurídica, los protocolos deben ser aceptados expresamente por los estados partes. ¿Ok? El ejemplo en relación a los protocolos se da con los dos pactos internacionales. Bueno, en este caso con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se dio el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y después Naciones Unidas impulsó la elaboración de un protocolo adicional o complementario. Lo no contemplado o lo mejor a tener en cuenta para desarrollar un aspecto contemplado en el pacto es justamente
de lo que se consideró en el protocolo respectivo. Por ejemplo, en el tema del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el protocolo facultativo, el primer protocolo facultativo, vamos a ir viendo adelante, que se suscribió, tenía que ver concretamente con la funcionalidad del órgano de protección de los derechos humanos contenidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, era un protocolo que no se consideró este órgano, o se consideró parcialmente, pero que fue complementado mediante la adición, mediante la aprobación de un nuevo protocolo, denominado protocolo facultativo, vinculado al órgano de protección. El segundo protocolo facultativo tendiente a regular todo lo que tiene que ver con el tema de la no aplicación de la pena de muerte por los estados. El segundo protocolo a eliminar gradualmente el tema de la pena de muerte, que sigue siendo un tema polémico, un tema discutido, y bueno, ya lo veremos eso más adelante. Muy bien, sobre estos conceptos de categorías de los instrumentos, está claro, ¿no? Está claro lo que es declaración, convención, pacto. El tema de la protección de pactos, aparentemente, habría muchas similitudes, yo voy a decir una distinción, porque la convención dice vincular, el pacto vincular. Los estados que deben formalizarla, se supone que todos son estados más. ¿Dónde estaría la distinción entre lo que es convención y pacto? Y ¿por qué si decimos convenciones son instrumentos son documentos, ¿sí? Ya. ¿Y por qué el ponerle a pactos documentos de carácter jurídico? Entonces, es más un ordenamiento, habría que definirse y ahí estaría la diferencia. Correcto, muy bien. Ok, ¿usted quería, doctor, también para completar? Sí, doctor, no, porque mi pregunta es necesario que para suscribir un protocolo es necesario la realización de una convención o de un pacto, o solamente pueden existir protocolos sin que obligatoriamente existan convenciones o pactos. No, tiene que ver necesariamente. Es decir, en consecuencia, entonces veamos el protocolo de Río de Janeiro. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles han sido anteriormente las convenciones o los pactos que ha suscrito el Perú para llegar al protocolo? Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? Correcto. Muy bien. Bueno, me van a disculpar, pero estas dos preguntas que tienen un poco de esclarecer jurídicamente la naturaleza y la distinción es lo que vamos a trabajar en la práctica esta tarde. ¿Correcto? ¿Okay? Muy buena respuesta. Entonces, justamente ya tengo todo el material con el cual vamos a estructurar esa práctica y ahí ustedes mismos van a encontrar las respuestas. ¿Perfecto? ¿Ya? Todo eso está ya. Bueno. Acá vamos a ver el tema de la exigibilidad y vigilancia en el derecho internacional de los derechos humanos. Acá ya este es un tema de naturaleza jurídica, del compromiso que los estados asumen para dar cumplimiento a todos los documentos e instrumentos internacionales suscritos. Por ejemplo, si los estados asumen el compromiso de cumplir, ¿correcto?, los tratados internacionales, es obvio que la naturaleza jurídica de la exigibilidad no tiene que tener ningún tipo de restricción, ¿okay?, o de inobservación por el Estado parte de lo que mismo asumió. Entonces no puede después alegar el gobernante de turno, acá no vale nada, acá no lo derechos humanos. No, pero si es un tema político que quiere politizar
garantizar. Lo claro y concreto es que el Estado, formalmente, jurídicamente y con su legislación interna, asumió la aprobación con todas sus cláusulas y el compromiso que va a cumplir, ¿no?, en cuanto a la vigencia y observancia de la ley. Asumido el compromiso jurídicamente, no viene más que nada la etapa de perfeccionar esta relación del Estado, llamemos convenio. Y como no tiene que ser de otra manera, este perfeccionamiento ya tiene que ver con el ámbito interno, ¿correcto? Para la aprobación formal dentro del ordenamiento jurídico y para la ratificación correspondiente que el Parlamento debe establecer. ¿Ok? Aprobado el convenio mediante o a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, queda abierto para las ratificaciones o adhesiones correspondientes. Estas, a su vez, son transmitidas al gobierno. El gobierno va a expresar en una comunicación, ¿no?, su voluntad de adherirse o ratificar ese convenio que ha sido extendido en el ámbito internacional. ¿Correcto? A través de esta comunicación expresa y escrita del gobierno, los instrumentos de derechos humanos se depositan ante el secretario general de las Naciones Unidas. ¿Correcto? A partir del registro correspondiente, ¿no?, ya el Estado parte queda sujeto a la vigilancia del convenio suscrito a través de los órganos creados para que puedan supervisar y controlar. ¿Correcto? Entonces, acá no tenemos por qué tener complicaciones. ¿Ok? Si así se ha establecido la adhesión a un convenio o a un tratado internacional, consecuentemente, este convenio crea mecanismos de supervigilancia y de control de la observancia de las cláusulas que usted se ha adherido. ¿Correcto? Y como no tiene que ser de otra manera, el hecho mismo que el Estado, yo le preguntaba a un alumno, me decía, doctor, me decía, puede ser tan gracioso lo que yo voy a preguntar, pero más allá del marco normativo y conceptual que usted está hablando, está bien por ese lado, tengo para reconocer. Pero ¿cómo es que los Estados asumen el compromiso con todo lo que usted ha explicado y siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos contra sus ciudadanos? O sea, ¿cómo es posible que el Estado, ¿no?, que genera todo un conjunto de instrumentos normativos internamente y se plasma a través de políticas públicas, y las instituciones siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos en sus distintas modalidades? ¿Correcto? Entonces ya, claro, eso responde a otro tipo de valoración. ¿Ok? Tiene que ver también con la voluntad política interna del gobernante de turno, que se pueda sujetar a los parámetros de dar cumplimiento estricto a esa vigencia del poder humano. Pero lo que quiero que entiendan es que a partir de la suscripción y la vigencia, la comunidad internacional se convierte en un satélite de los Estados para observar y apuntar en aquellos estados donde se están inobservando e incumpliendo los convenios suscritos. Por eso que hay un monitoreo y por eso que hay toda una organización a través de comités de distintos convenios y tratados para que pueda monitorear la observancia que deben los estados cumplir sobre ese compromiso suscrito. ¿Correcto? Entonces eso también es muy importante que lo puedan notar. Sobre esto, ¿alguna...? ¿Está claro? Un poquito la secuencia, ¿no? ¿Sí? El proceso en sí. Sí, el proceso en sí. Claro, o sea, se da un convenio, entonces ¿cómo es que el tratado internamente entra para su aprobación a nivel de ratificación?
Entonces, eso no es complicado porque finalmente es el Parlamento, a través, por supuesto, del gobierno con la Cancillería, quien se encarga de todo el trabajo a efectos de la transmisión de todos los documentos internacionales para que el Parlamento pueda proceder a la aprobación previo debate sobre la conveniencia o no conveniencia del Estado parte. Ojo, ya interna, esta es una opinión desde el punto de vista interno. El Parlamento puede oponerse, no necesariamente significa que la Comunidad Internacional aprobó, entonces el Estado, bueno, entonces no le queda otra que aprobar, no. Puede haber casos en el cual el Estado, soberanamente, internamente, pueda observar y pueda haber la no conveniencia temporalmente de no aprobar o adherirse o ratificarse a ese tratado. Caso contrario, no hay ninguna conveniencia, al contrario, quiere estar en la vitrina internacional de la observancia y el respeto que el Estado cumple con los derechos humanos y lo tiene. Y eso es un mérito desde el punto de vista del ámbito internacional, porque el Estado tiene la voluntad y la predisposición de suscribir todo tipo de tratados, de adherirse y que las instituciones se den cumplimiento a este tipo de instituciones internacionales. Ok. Acá, señores, ya entramos en la complejidad. Es decir, profesor, acá ya no plantean muchos documentos, muchos instrumentos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a presionar acá más complicado. Lo que he tratado de hacer es todo un esquema de los diferentes documentos internacionales existentes a nivel de Naciones Unidas. No son los únicos, hay otros documentos más, pero tenemos que conocer al menos el marco general. ¿Correcto? Esto es lo que se conoce como el marco normativo en el ámbito universal. No se olviden que nuestro curso tiene que ver con todo lo que es el sistema universal, únicamente. Nos estamos conociendo los principales instrumentos internacionales en el ámbito universal, ¿no? Ya, aparte existen instrumentos normativos en los ámbitos regionales, ¿no? A nivel europeo, a nivel americano y a nivel africano. Entonces eso ya corresponde a otro aspecto. Otro punto importante que ustedes pueden observar ahí es en relación al concepto, a lo que indica ahí la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Aquí yo quiero hacer una puntualización. Cuando se habla de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, no quiere decir que existe una carta, un nombre propio, que esté reflejado en los derechos humanos, sino que este es un concepto más esgrimido desde el punto de vista doctrinario. ¿A qué se refiere con el tema de la carta? No se refiere más que nada a la codificación o a las leyes internacionales. Esa es la interpretación en sentido amplio que podemos entender. ¿Perfecto? Pues yo les pongo, por ejemplo, en la práctica, a ver, ubiquen la carta. ¿Dónde está la carta? No hay carta. ¿Cómo usted nos manda a decir que no hay ninguna carta? ¿Ok? Porque la carta engloba todo este compendio de documentos internacionales vinculados a los derechos humanos. Entonces, la Carta Internacional de los Derechos Humanos, ¿qué instrumentos comprende sustantivamente? Tenemos la Carta de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos internacionales que hemos hecho con seres humanos. ¿Correcto? Ahora, esto no quita que en la Carta Internacional de Derechos Humanos los otros instrumentos que ustedes pueden observar también comprenden. ¿Correcto? Ahora, estos instrumentos que pueden ustedes observar, hay varios números que he consignado que corresponden a distintos momentos. ¿Perfecto? Primero,
por eso tomé nota acá, que cada tratado se consigna el año que fue aprobado. ¿Correcto? 2. Y la entrada en vigencia por la ONU. Año que fue aprobado y la entrada en vigencia. Seguido por la aprobación internamente por el Estado parte. ¿Correcto? Y su ratificación correspondiente. De tal manera que, por ejemplo, en el tema de la Carta, por ejemplo, de las Naciones Unidas, ahí no hay complicación. En el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta fue dada el 10 de diciembre de 1948. ¿Correcto? Pero en 1959 el Estado peruano, ¿okay?, lo ratifica. Esa es la secuencia. ¿Correcto? En el tema de los pactos internacionales de derechos humanos, los dos pactos se suscribieron el año de 1966. ¿Correcto? Está de más, pero lo voy a precisar, ustedes también lo saben. Muy importante, que es lo que vamos a ver en adelante, muy importante es que tratemos retrospectivamente de asociar el año en que se dio el documento internacional y el contexto político en el mundo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, 1948, antes, ¿qué he hecho en el mundo que precedía como acontecimiento? El ganador. Estamos hablando de la Segunda Guerra. Porque hay un punto de referencia para asociarlo como hecho, porque lo vamos a debatir. 1966, ¿qué ocurría en el mundo? Desde el punto de vista político. 1966. Aparte, ¿qué conflictos? La Guerra Fría, la bipolaridad existente, ¿no? Rusia, claro, ya puede ser el tren, ¿no? Todo eso. ¿Ok? Bueno, eso lo vamos a ver en su momento. Perfecto. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se dio en 1956. ¿Ok? Entró en vigencia en 1976. ¿Perfecto? El Estado parte lo suscribió, en el caso peruano, ¿no? 1978, y finalmente fue ratificado en 1979. En 1978, en el Perú, ¿qué gobernaba? Morales Bermúdez. ¿Ok? En 1979, gobernaba Morales Bermúdez, todavía gobernaba, pero además existía algo, jurídicamente, la Asamblea Constituyente. ¿Se dan cuenta? Claro. Pese a todo, acá volvemos, miren, acá podemos volver a la discusión política. 1978, dictadura. Gobernaba el Perú militares. Pero desde el punto de vista internacional, el gobierno, perfecto, en ese entonces de turno, expresaba una manifestación de voluntad de querer adherirse a los pactos internacionales. ¿Correcto? Entonces, eso también es un poco, véanlo como quieran, interés, quieren quedar bien al final, ¿no? Pero siguen siendo represores, como quieran. Pero lo concreto y claro es que el Estado peruano, ¿no? A través de este pacto, se incorporó en la legislación interna. Y lo que hizo la constituyente, encabezado ya por el eximio Javier Vallarresta, ¿no? Al cual todos conocemos y queremos, ¿no? La defensa que se ultranza de la incorporación del Pacto Internacional para efecto de su ratificación. Y que tenía, sí, el gobernante de turno sí lo aprobó, etcétera, etcétera. Pero, según Vallarresta, el gobierno de turno no tenía el poder y la competencia para poder aprobar en los términos como lo había hecho, sino que con el nacimiento del poder constituyente representado por la Asamblea Constituyente, ¿no? Asumía la concentración de todos los poderes del Estado. Entonces era el único órgano político
facultado para aprobar y ratificar ese documento internacional de derechos humanos. Por eso que ustedes pueden ver que las disposiciones transitorias finalmente se consigna la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos mediante la Constitución de 1952. Y se le da un mayor valor jurídicamente, porque puede ser cuestionado desde el punto de vista de la doctrina constitucional. Eso ya es un tema que los constitucionalistas podrían abordar. Si la decisión política del gobierno con carácter militar, es decir, no constitucionalmente constituido, valga el término, que tiene validez jurídica sus decisiones de esta naturaleza en los términos que se están expresando. Por eso que el Poder Constituyente en ese momento lo que hace es convalidar, ¿no?, esta decisión y darle un valor legal y constitucional de acuerdo a los tratados y la vigencia de la Unión. Muy bien. El protocolo facultativo también se establece en el año 66, el 76 ya entra en vigencia, sigue la secuencia anterior, en el 78 el Perú ya lo incorpora y el 79 sigue la misma tendencia de contacto, ¿no?, en su ratificación. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también la misma secuencia, 66, 76, 78, 79. Si yo hago una pregunta al aire, ¿por qué no se hizo, por qué no se reguló todos los derechos en un solo pacto? ¿Por qué tenían que ser dos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Doctora? ¿Por qué se dan dos y una de ellas queda la pena de muerte, que es lo que es segundo? Y el otro del Perú se ha ratificado dos veces. ¿Por qué se da dos veces? Pues primero que en todo caso. Serán dos pactos, ¿no? El ramo de los pactos. ¿Por qué no se de un solo pacto y se evitó que se haciendo pactos internacionales? ¿Cuál sería el comentario? Bueno. A ver. Porque representan a dos grupos políticos con preferencias diferentes. Unos que defienden los derechos civiles y políticos y otros que defienden los derechos económicos y priorizan. Claro, y además que ahí ustedes también pueden asociar también los acontecimientos históricos que precedieron, ¿no? Seguramente en algún curso ustedes ya habrán estudiado el tema de la clasificación de los derechos humanos, de acuerdo a la doctrina, ¿no? Llamemos esta pues en tres generaciones, ¿no? Los derechos civiles, no estudiamos, sí, claro, entonces ya, ¿no? Entonces ¿ah? Bueno, hay 4, 5, como quieran, lo importante es que haya generaciones, ¿ah? En la medida que se pueden reconocer todo tipo de derechos, bienvenido. Pero a lo que iba es que bueno, puede corresponder a esta clasificación metodológica para diferenciar un poco, ¿no?, lo que corresponde a cada una de estas categorías. Dos, el factor político, también al momento de debate y la discusión, porque no se olviden ustedes que estos documentos internacionales, ¿no?, Naciones Unidas impulsó creando comisiones. Por ejemplo, es como que ahorita decidimos, bueno, ustedes 5 se juntan y van a trabajar un documento internacional. Y dentro de esos miembros de la comisión, no necesariamente va a haber consenso, siempre van a haber tendencias. ¿Correcto? Tendencias que responden a ideologías políticas vigentes en ese momento. Y obviamente, pues, lo que se buscaba en ese momento no era generar mayores confrontaciones, sino tratar de buscar consensos y mecanismos para que los derechos puedan ser aprobados y entrar en vigencia. Ahora, pero también hay otros antecedentes históricos. No olviden el tema de la Revolución Mexicana, derechos económicos y sociales, la Revolución Industrial, ¿okay?, la Revolución Rusa, también, ¿no? Entonces, todo eso es un sustento ideológico para que sean incorporados en un catálogo, llamemos así, vinculado a los derechos económicos, sociales y culturales. Y en el tema de los derechos civiles y políticos, ya después de los antecedentes, que lo veíamos en la primera clase con
en 1215 la Carta Magna, en 1796 la Revolución Americana, 1789 la Revolución Francesa, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo tiene un contexto ideológico, ¿no?, de lo que se establece en los derechos humanos. Muy bien, yo diría, para ir ya precisando, que el primer grupo son las normas base, fundamentales en materia de vigencia de los derechos. Son las grandes columnas normativas, ¿no?, en materia de vigencia de los derechos humanos. Ya en el segundo grupo, llamemos otros documentos internacionales, fueron las distintas convenciones, ¿no?, que han ido robándose, algunos inclusive antes de la Declaración de Derechos Humanos, por ejemplo, por el tema de la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Crimen del Genocidio en 1948. O a la par, ¿no?, pero eran documentos que precedían anteriormente. Y otros documentos con la misma secuencia que hemos hecho, ¿no?, son aprobados, después entran a la ratificación interna por los Estados partes, ¿no? ¿Ok? Muy bien, este es un esquema muy genérico de los principales instrumentos existentes y vigentes. No son los únicos. Naciones Unidas tiene cantidad de instrumentos internacionales. A propósito, haciendo paréntesis, la próxima semana voy a traerles las diferentes páginas web para que puedan tener ustedes acceso al sistema de Naciones Unidas. ¿Correcto? Entonces pueden ingresar a todo el campo del sistema universal, todo lo que son tratados, etc. En algunos links está en inglés. Entonces ahí como ustedes ya se desenvuelven en inglés, ¿no? ¿No? ¿Speak Spanish? Yes. ¿Ah? Pero bueno, hay que tratar de muy bien. Antes de avanzar en este punto, había una preocupación y lo quiero compartir con ustedes, a ver qué les parece. Es en relación al tema de derechos humanos y soberanía. Es decir, hasta dónde la soberanía conlleva a que no se permita otras instancias traten de intervenir en las decisiones propias de lo que constituye la soberanía local. Entonces, en materia de derechos humanos, ha habido en su momento bastante polémica y debate, ¿no?, hasta dónde el derecho internacional de los derechos humanos puede tener presencia en el reconocimiento internamente de los estados. Otros han dicho que esto es una forma de intervención internacional por parte de los órganos que no son competentes para poder intrometerse en asuntos internos. Entonces, ¿cuáles son los límites? ¿Está permitido hasta dónde puede permitirse este comprender de lo que es la soberanía, ¿no?, y sus alcances y restricciones? ¿Ok? A ver. Creo que nosotros que actualmente el derecho internacional, si está bien decirlo así, mejor, el concepto de soberanía ha cambiado. ¿Puedo sentar, no? Ah, no, cuidado. No tiene que decir, ya no me siento. Por favor. El concepto de soberanía absoluta ha cambiado y ahora se piensa en soberanía relativa. En virtud de que existen derechos que se deben de defender. Aquí o la China o donde sea. Eso es una soberanía relativa. Yo creo que lo que cambia es el concepto de soberanía. ¿A ver? ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre el tema de la soberanía? A ver, doctor. Sí, después se cumplió una noticia
instrumento de dominación que tiene que Estados Unidos creó para dominar el mundo y hacer sus intervenciones. ¿No? Dicen que está muy de expresión filosófica, pero para nada. Y no sé, eso me pareció un punto muy importante de analizar y seguir investigando. Claro. Bastante subjetivo. Claro, claro, claro. Perfecto. ¿Algún otro comentario? Esto habría que preguntarse cuáles de los instrumentos internacionales de Estados Unidos. Sabemos que se ha apartado, entonces, ¿qué razón podría tener eso con todos los procesos? Sí, eso es, aclarando eso, algo que recuerda. Se refiere fundamentalmente a los derechos económicos, a la primacía de la libertad individual, ¿no es cierto?, el detrimento del cuidado al medio ambiente, por eso no ningún tratado de Kioto, o sea, hace lo que quiere, manipula lo que quiere, conforma, está directo en el concepto de seguridad, ¿no? Influye en la decisión de los demás países, que ahora se llama ONU. Entonces, yo soy de verdad diferente, porque soy un buen tema de eso. Perfecto. ¿Usted, doctor? ¿Qué opina? El tema de soberanía y derechos humanos. Doctor, pareciera que los derechos humanos en cuanto a la soberanía va de la mano con la globalización. Desde la óptica de que más pareciera que los beneficiados son los que globalizan que los que reciben los derechos humanos, ¿no? Por lo mismo que uno de los aspectos de primeramente hablar de los derechos humanos universales, lógicamente se ha llegado tanto a la concepción de que estos han sido positivizados, consecuentemente ya se habló de las globalizaciones. Me parece que las dos cosas van de la mano, pero no sé si aquí favorezca más, aquí favorezca menos. A veces llega a una conclusión, pero para mí sería enfocada aquí. Correcto. Doctora, ¿una opinión? Sí, doctora. Como vieron rápidamente como está adelante, puede ser sugestiva esa noticia o ese análisis que han hecho sobre los organismos internacionales y la sanción que debe tener algún país que ha suscrito quiere salirse del mundo que es el protocolo que tira de pero me preguntaba, ¿Estados Unidos no suscribe por eso no tiene la pena económica? Pero sí exige que otros cumplan con las sanciones. ¿Qué pasaría, doctor, como se ha demostrado en el caso de Estados Unidos considera de moral incumple esto? ¿Qué haría a todos los demás países? Si ellos no necesitan no hay un apoyo económico, porque eso no es la repercusión del mundo. ¿Qué otra sanción tendríamos moral para el económico? Perfecto. Muy bien. Siempre con el tema de la soberanía, ¿no? Por supuesto, porque supuestamente la soberanía para la Comunidad Europea es como sacar a la Comunidad Andina. Estados Unidos no piensa en eso, está global, es mundial, en realidad tiene toda esa diversidad. Perfecto. Doctor, ok, ¿sí? ¿Sí? ¿A usted qué quería opinar? A ver, usted que nunca opina, a ver, opina ahora, a ver. ¿Ah? Usted que es una beligerante desde el primer día. ¿Ah? ¿Ah? Claro, bueno, efectivamente pues la preocupación sobre este tema va más allá porque se maneja ahora un concepto en el cual, por ejemplo, ya podemos nosotros reafirmar que el tema de la globalización es un cambio tan
tan amplio, ¿no? Pero que en el tema de nuestro campo de derechos humanos, la globalización ya vino precedido desde hace mucho tiempo atrás, ¿correcto? Y en algún momento, claro, surgió esta polémica de la soberanía de los estados como un concepto tradicional, ¿no? Frente a este fenómeno nuevo que emergía con mucha fuerza de normatividad internacional para poder hacer un quiebre en ese concepto de soberanía que se manejaba como exclusividad única del Estado, que el Estado solamente podía estar reconocido como sujeto internacional, ¿no? Y que por lo tanto la legislación que pudiera dar en materia de derechos humanos correspondía a la jurisdicción mundial, ¿no? Pero se produce ese quiebre justamente por el nacimiento de esta organización importante como las Naciones Unidas y la positivización justamente de que se hablaba de los derechos a nivel internacional. De tal manera de que podemos hablar ahora de otro tipo de soberanía, ¿no? Una soberanía, como ustedes han explicado también bien, una soberanía que abre una ventana para que el Estado, ¿no?, lo reconozca y asuma, pues, ¿no?, el cumplimiento de estos derechos internacionalmente tratados. Claro, pues se puede decir que desde un punto de vista teórico sí se abandona el concepto tradicional de la soberanía y se da una apertura. Sí, esto debe ser algo que es muy importante. Hablando sobre el marco territorial, o sea, Juan de Quevedo, las 200 millas, las unidades de las 12 millas, y cuál es la fundamentación doctrinaria que las riquezas geológicas de los mares pertenecen a toda la humanidad, y quiénes son los que exportan, quiénes tienen la tecnología para ello, son los países del tercer mundo, perdón, los países del primer mundo. Entonces, definitivamente hay una manifestación que nosotros, los países que tenemos la conciencia de ello, y revelamos por una invitación estas situaciones que tienen la frustración y la pobreza más grande que atenta contra la violencia. Es cierto, es cierto. El tema de fondo con Estados Unidos coincidimos plenamente, todavía no, sigue existiendo una fuerza interventora, ¿no? Toma decisiones que conlleva a que Naciones Unidas al final convalide sus decisiones, ¿no? Y que eso es una de las críticas internamente que se puede hacer del sistema, ¿no? Del sistema funcional de Naciones Unidas, ¿no? Cuando de por medio, lo que ustedes dicen también es cierto, Estados Unidos sí exige de otros países, ¿no?, y cuestiona y denuncia y pide intervención, pero cuando se mira frente al espejo, ahí no quiere reconocer. Entonces, y el otro factor es que el país, ¿no?, de este primer imperio fuerte existente también se producen violaciones a los derechos humanos. El mismo tema de la pena de muerte es un tema también difícil, no es muy asimilado y también puede haber pares de errores, no solamente en este campo. Hace poco, por ejemplo, conversaba con funcionarios de la Organización de Estados Americanos a propósito de la sustancia en Guatemala y monitoreando todo el proceso electoral. Cada vez que hay elecciones en América Latina, la OEA, ¿no?, constituye una misión para verificar el proceso electoral. Entonces se hace todo un recorrido de los diferentes países monitoreando todo el proceso. Pero que yo recuerdo, en Estados Unidos la OEA nunca está presente como misión para observar el proceso electoral. Entonces estaba en el debate de poder pedir esta vez que se establezca una misión internacional. Y lo más interesante, quien preside eso, son expresidentes de los Estados Unidos, o Henry Kissinger, o un secretario de Estado, exsecretario de Estado. Entonces, eso no es. Bueno, pero volviendo a nuestro tema, lo importante es que
nivel doctrinario y a nivel de normatividad existe todo ya un campo de derecho, de protección de derechos internacionales, y esto va de la mano con el concepto amplio de la globalización del sistema universal. Eso está sobreentendido desde ese punto de vista. No quiero entrar a otro campo de estudio que corresponde a otra naturaleza, que la globalización económica, social, tecnológica, ya eso corresponde a otro tipo de enfoque, ¿no? Algunos dirían que la globalización es un mecanismo de dominación, ¿correcto?, en otros países, pero ya eso corresponde a otro tipo de análisis. Miren, antes de analizar lo que es la declaración universal, tenemos que tocar algunos puntos, ¿no?, muy concretos de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Pues aprobada en el 95, que es el primer instrumento normativo de carácter general. ¿Correcto? De carácter general, pero que conduce ya a la protección jurídica internacional efectiva de los derechos humanos. Entonces, una primera afirmación, podemos decir que Naciones Unidas no esperó la Declaración Universal en sí para hablar de reconocimiento de derechos, sino que ya en la misma carta ya se iba esbozando lo que debería ser posteriormente el reconocimiento de derechos y de derechos. Dos, el Pacta Sunt Servanda. Los Estados miembros tienen la obligación jurídica internacional de cumplir los compromisos adquiridos en las normas convencionales sobre derechos humanos. Se acabó. No hay más. Esto va por el derecho internacional, el famoso Pacta Sunt Servanda. ¿Correcto? Los estados asumen los compromisos de cumplir los derechos que han reconocido a nivel internacional. El famoso principio del derecho internacional. En la misma Carta de las Naciones Unidas, las disposiciones de derechos humanos están contempladas en todos los artículos que hemos hablado. De una u otra manera, ya lo van estableciendo. No aún más, porque esto vamos a trabajarlo en la tarde. ¿Correcto? En relación a los artículos. Muy bien, gracias. Muy bien. En el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podríamos enfocarlo de diferentes ángulos. Primero, saber el contexto en el cual se dio la declaración. Segundo, tratar de poder saber quiénes fueron los que participaron en la redacción de la declaración, ¿no? Y tercero, concretamente, conocer los derechos que se contemplaban en ella. En 1946 se conforma una Comisión de Derechos Humanos que se encargaría de redactar una declaración de derechos humanos y libertades fundamentales. El comité de redacción estuvo presidido por la señora Eleonora Roosevelt, compuesto por 8 estados, entre los cuales estaba Francia, representado por el gran jurista José Martín, China por Peng Chun, Líbano por Charles Barro. Como no tenía que ser de otra manera, ¿no? Los grandes hombres, los grandes juristas, ¿no? Como en este caso, destacaron con su participación en la elaboración y redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, presidida por la ex primera dama, ¿no? La señora Roosevelt, que precisamente nosotros. Como toda comisión, ¿no?, establecieron su metodología de trabajo, ¿no?, el plazo en el cual tendrían que elaborar y producir el documento, y finalmente la difusión del mismo. 2 años duró la elaboración de la Declaración Universal. Los miembros del comité de redacción siempre mantuvieron una zona neutral y un objetivo común, el respeto de las libertades y los derechos humanos. Este grupo, llamémosle juristas, más que juristas en los términos que podemos definir, eran sobre todo de una formación humanista. Y era requisito, sine qua non, llamemos así, pues, para poder dar una declaración de esta naturaleza, ¿no? Claro, o sea, lo importante es rescatar su formación humanista que caracterizaba a
este equipo que trabajó ese documento. La declaración se suscribió en París, en el Palacio Chaillot, como homenaje a la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. ¿Correcto? Muy bien. Pues estos son los diferentes momentos históricos que debemos resaltar. Ponemos aquí. Perfecto. Miren lo que hemos puesto ahí. El 10 de diciembre del 48, ¿no? Se aprueba la declaración, es el instrumento declarativo más importante de nuestra época. Francisco Villalezada Rana, gran magistro peruano, ¿no? Afirmó que la declaración constituye o viene a ser el documento más importante de la historia de la humanidad. ¿Correcto? Después de todos los horrores de la guerra mundial y todos los antecedentes de violencia, finalmente se logra plasmar un documento con trascendencia y contenido para toda la humanidad. La declaración reconoce un amplio listado de derechos civiles y políticos y derechos económicos y sociales. En total son 30 artículos, que es lo que vamos a trabajar en la tarde. Proclamada como un ideal común, por el que todos los pueblos y naciones del mundo deben esforzarse, el valor que se nos tocó fue por el bien político y moral, no jurídico. Acá quiero comentarles lo siguiente, lo que decía también. La Declaración Universal, si bien es cierto, de acuerdo a los conceptos jurídicos que hemos dicho entre declaración, convención, pacto, sí es cierto, también en primera etapa fue un documento más de carácter político y moral. Era una aspiración ideal y lo sigue siendo. ¿Perfecto? Pero sin embargo, con el transcurrir de los años, la Declaración Universal se ha convertido en una fuerza ya no solamente moral y política, sino jurídicamente obligatoria por parte de los Estados. Producto justamente de la práctica que los Estados deben tomar en cuenta como referente, ¿no?, en los parámetros de la interpretación y aplicación correcta de la legislación internacional. Entonces, todas las decisiones internacionales siempre van a tomar como punto de referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ahí entra el concepto de lo que conocemos en fuente de derecho internacional público, que es la costumbre. ¿Perfecto? Acuérdense, ¿no? Una de las características de las fuentes es la costumbre, pero aplicada acá, la costumbre jurídica internacional. Lo que es utilizado o aplicado, ¿no?, reiteradamente, constantemente, durante los hechos o usos y convenciones se convierte en costumbre que en práctica genera de observancia obligatoria. Es un ideal común la declaración, sigue siendo un ideal, es una proclama, ¿no?, para los gobiernos, pero lo importante acá es que los gobiernos, en general, todos los pueblos y naciones del mundo deben esforzarse. Miren esta palabrita, claro. ¿Ok? Entonces hay que esforzarse por mejorar. ¿Correcto? Antes de decir el alumno con todos los problemas, profesor, con toda la intervención en el medio de su vida, etcétera, pero tenemos que tener esa convicción. ¿Correcto? De que la línea de los derechos humanos en el ámbito internacional está en esa aspiración y en esa esperanza del ideal común. ¿Perfecto? No es fácil la lucha. Siempre va a haber obstáculos. Pero ahí está pues el que son la convicción y la fuerza que uno imponga, porque hay que generar un mundo de cambio. Y para eso no necesariamente uno tiene que irse pues a China, ni a Timor, donde he estado yo, no, lo podemos hacer desde acá. ¿Perfecto? Es una forma de estar consecuentemente con el ideal filosófico de lo que pues, es esto que sigue representando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Perfecto? Muy bien, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Nos vemos en la tarde? ¿Nos vemos en la tarde? Entonces, muy bien. En la tarde, 4 de la tarde, ¿no? 4 de la tarde, por favor. Traen los materiales, traigan los dos materiales. Sí, por favor. No sé, pregunto yo, no sé si armamos los grupos ahorita o en la tarde, no sé qué me dice. La tarde. Perfecto, muy bien. Nos podría usted facilitar estas diapositivas para escribirlas porque yo creo que son conceptos precisos en cada slide explicado. Sería bueno para agregar los materiales. Nos dejaría usted para que vengamos, nos puedan
Lo que puedo hacer al final es lo siguiente, les prometo. Déjenme avanzar hasta mañana, culminando la primera sesión, y yo lo dejo todo. Lo pasan, todo eso lo dejo. Mañana que terminamos la primera sesión, ya eso lo dejo, antes de partir la lista. ¿Ya? ¿Está bien? Un favor antes que se retire. Respecto a lo que ha inspirado el trabajo de seguridad ciudadana, yo les agradezco. Controlamos. En el Pacto de Derechos Económicos también existe un comité de derechos económicos y sociales que también cumple esa función de supervigilar, ¿no?, la efectiva vigencia de ese pacto en cuanto a sus derechos. En el tema de los derechos civiles y políticos, el grupo hizo mención, entre otras cosas, que el Estado puede en algún momento limitar parte de los derechos fundamentales internamente. Y si recordamos bien, hacemos una interpretación de carácter constitucional y se está refiriendo al tipo de regímenes de situaciones de excepción. Entonces, es muy importante que lo recordemos. ¿Por qué? Porque a veces cuando sucede este tipo de decretos, sale la prensa y sectores interesados diciendo que se están violando los derechos humanos por parte del Estado. El Estado ha decretado el Estado de